Bien, vamos a continuar entonces con las presentaciones de nuestros expositores que esta tarde también nos acompañan. Bien, es el turno en este caso de presentar a los docentes Elmer Milton Manayay Tafur y Carlos Ulises Vázquez Crisanto. Ellos esta tarde nos presentarán el libro Teoría y Diseño Curricular, guía metodológica para la construcción de propuestas curriculares desde la escuela. ¿Quiénes son, en este caso, nuestros investigadores? El magíster Elmer Milton Manayay Tafur es docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Ciencias de la Educación. Es magíster en Ciencias de la Educación con mención en Teoría y Planeamiento Curricular. Tiene especializaciones en investigación en lengua y literatura española, realizadas en la ciudad de Madrid. Planificación de estudios y desarrollo curricular, ¿no?, en la ciudad de Jerusalén. Tiene formación magisterial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y gestión universitaria en nuestra alma mater, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es editor y promotor, capacitador y asesor en temas de didáctica, de lenguaje, literatura y escritura académica. Ha desarrollado propuestas formativas en didáctica de lenguaje y literatura. Ha ejercido como coordinador académico de programas universitarios, de capacitación docente en comunicación, coordinador académico de lengua y literatura en la universidad, jefe de la oficina del Fondo Editorial FACSE. Tuvo a cargo la conducción del equipo responsable de la elaboración del modelo educativo de nuestra universidad. Es asesor del Círculo de Estudios Lingüísticos y Literarios Luis Hernán Ramírez Mendoza, creador del proyecto académico Cátedra Pedro Delgado Rosado, estudios sobre Lambayeque en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Junto a él, como autores en este caso de este texto, está el doctor Carlos Ulises Vázquez Crisanto. Él es docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Ciencias de la Educación, doctor en Ciencias de la Educación por la Escuela de Posgrado de nuestra universidad, es magíster en Docencia e Investigación Universitaria, en convenio entre nuestra alma mater y la Universidad de Xochimilco en México. Tiene especializaciones en Historia, Teoría y Diseño Curricular, entre otras. Es autor de la propuesta pedagógica inicial del Centro de Aplicación Pedro Ruiz Gallo, del cual fue director fundador. Ha sido director de la Escuela Profesional de Educación, fue director del Departamento de Ciencias de la Educación de la FACSE en la universidad. Ha ejercido las funciones de director del Programa de Complementación Académica Docente, PECAT, director también del Programa de Complementación Pedagógica Universitaria, PCPU. Bien, ambos han escrito, en el caso del magíster Milton Manayay Tafur, artículos, ensayos, guías, manuales curriculares y didácticos sobre temas de didáctica en lengua y literatura. En el caso del doctor Carlos Vázquez Crisanto, ha escrito textos y materiales académicos relacionados a historia, didáctica, tutoría y orientación educativa, entre otros. Ellos esta tarde nos hablarán de su propuesta, Teoría y Diseño Curricular, una guía metodológica para la construcción de propuestas curriculares desde la escuela. En primer orden, tendremos la disertación del doctor Carlos Ulises Vázquez Crisanto y en un segundo momento será la presentación del magíster Milton Manayay Tafur. Bienvenido, doctor Carlos Ulises Vázquez Crisanto, a esta feria virtual del libro Pedro Ruiz Gallo en su versión 2023. Adelante. Buenas tardes a todos los presentes. El profesor Milton va a compartir la diapositiva. Bueno, en primer lugar, para agradecer la presencia de todos ustedes y felicitar a los organizadores por esta feria del libro Pedro Ruiz Gallo,
que de una u otra manera motiva a la docencia universitaria, a la comunidad lambayecana en general, que de una u otra manera está ávida de conocer qué es lo que hace la universidad. Bueno, como ya lo dijo nuestro amigo José Antonio Rivas, y que él sea moderador es una coincidencia, justamente con lo del libro. José Antonio Rivas fue también parte de este proyecto pedagógico del Colegio de Aplicación de nuestra universidad. Bueno, este libro recoge la experiencia de la propuesta pedagógica que desarrolló nuestra facultad y se plasmó en un colegio de aplicación. Entonces, lo que voy a exponer yo en esta primera parte es el contexto de lo que dio origen a este libro como experiencia pedagógica. Bien, entonces empezamos. Uno de los retos que siempre ha tenido la universidad es generar propuestas alternativas y que contribuyan al desarrollo de la sociedad, no solo lambayecana, sino de la sociedad peruana en sus diversos ámbitos de expresión. Entonces, la comunidad peruana, la comunidad lambayecana siempre está atenta a lo que la universidad pueda decir, pueda crear, pueda aportar. Y desde la Escuela de Educación, uno de los retos siempre estuvo en plantear un modelo pedagógico alternativo al discurso oficial del Ministerio de Educación. Es eso lo que motiva que en el año 2000 surja el Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que formalmente recibe el nombre de Centro Educativo de Aplicación Pedro Ruiz Gallo, y que funcionaba al interior de la ciudad universitaria, atrás de lo que es las oficinas de OXI, de lo que era la OXI. Bien, entonces, el primer punto de discusión era qué características debería tener el colegio de aplicación. Si ese colegio de aplicación debería ser un centro de práctica para nuestros estudiantes, sobre la base de lo que curricularmente planteaba el ministro de Educación. Esa fue una primera idea, que luego de una discusión fue descartada. Y entonces lo que se decidió es que el Centro Educativo de Aplicación debería ser un laboratorio pedagógico alternativo, que a partir de ese espacio se generen propuestas en los distintos niveles educativos de la educación básica regular, en inicial, primaria y secundaria. En un primer momento se inició con los niveles de primaria y secundaria, y a partir de ahí se construye este modelo. Sí, Milton, seguimos con la propuesta. Esta propuesta alternativa, como yo venía manifestando, surge como una opción distinta a los planes que tenía el Ministerio de Educación. En la década finales de los 90 e inicios del 2000, el Ministerio de Educación había desarrollado todo un discurso pedagógico que tenía el dominio ya no solo de la educación básica, sino incluso a nivel universitario. Y la universidad peruana en general no tenía respuesta a esos planteamientos. En ese contexto es que desde la Escuela de Educación, en las aulas universitarias, siempre existió un discurso informal, un discurso que se quedaba en los salones de clase, de cuestionar el modelo oficial planteado por el Ministerio de Educación. Y siempre habíamos sido testigos desde la época de estudiantes cómo los diversos docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje generaban un discurso crítico al modelo educativo oficial peruano.
Sin embargo, no se iba a la siguiente etapa, o sea, solo se quedaba en la crítica, y habían algunos esfuerzos interesantes, pero de discurso, que no se plasmaban en una propuesta pedagógica, en una propuesta curricular, sino se quedaban en conversatorios, en coloquios. Entonces, en ese año, el 2000, que asume la gestión el decano Manuel Tafur, se decidió poner en práctica todas esas concepciones, todos esos discursos que se tenían en las aulas y generar un espacio donde se concrete el mismo. Y así aparece el colegio de aplicación, como una opción ya no solo de respuesta informal o crítica al Ministerio de Educación, sino ya con una propuesta creada, construida. Y la propuesta que se plantea se asume justamente desde esa óptica que en ese entonces la facultad desarrollaba una concepción de pedagogía crítica. Una concepción que cuestionaba que el docente solo sea un mero repetidor de los currículos ya establecidos y elaborados por el Ministerio de Educación. Una de las características de la pedagogía crítica de la cual se empezó a asumir, eso fue el primer pilar que se empieza a asumir, es que las propuestas pedagógicas deberían surgir a partir de la realidad, de la misma problemática en que se desarrolla el educando. Y el aula, el espacio local, más aún en un contexto como el país nuestro, tan diverso, el punto de partida para cualquier propuesta no debería ser los escritorios de Lima, sino la realidad, las características sociales, culturales de cada región. Y convertir ese discurso al docente como constructor curricular, porque en las diversas instancias, para los que más o menos tienen una idea, el Ministerio de Educación tiene un diseño curricular nacional básico, nacional, y ese currículo se produce, se adecúa en un proceso que se llama diversificación curricular, donde en cada colegio las instituciones educativas, a partir de su realidad, adaptaban algunos elementos, pero en general era simplemente la concreción de los mismos planteamientos curriculares ya sentados. Entonces, desde esta perspectiva se realiza un diagnóstico de la realidad, la mayicana, la realidad regional, la realidad nacional, pero también se hace un pronóstico. Y a partir de ese diagnóstico, de esa lectura del presente, de la realidad, y del pronóstico que implica una lectura del futuro de la realidad, es que se identifica cuáles eran las necesidades formativas que deberían tener y que debería ser abordada desde la educación. Y surge un plan de estudios distinto, diferente al existente, oficialmente. O sea, con cursos totalmente alternativos a los del Ministerio de Educación. Un ratito al anterior, Milton. Y en esa perspectiva, la construcción de ese plan de estudios responde, como ya les digo, a una concepción que empieza a escribirse, que empieza a discutirse y que se plasma en un currículo. Y asumimos ahí, después de una discusión, que la concepción social que asumíamos era una sociedad con identidad cultural, una sociedad con valores, una sociedad democrática, ¿no? Con un ser humano solidario, ¿no? Con un currículo que además sea pertinente culturalmente hablando, o sea, que rescate los elementos culturales locales, etcétera, etcétera. Entonces, esa concepción que nosotros teníamos de educación, ya sea a nivel social, filosófico, epistemológico, antropológico, psicológico, se plasman en lo que nosotros denominamos principios pedagógicos en el colegio de aplicación. Los principios pedagógicos no son otra cosa que enunciados que reflejan la concepción que asumía la institución educativa y se convierte en el eje central que va a guiar todo el proceso formativo.
va a guiar el proceso de construcción curricular, es decir, el surgimiento de los cursos, va a guiar también el proceso metodológico, va a guiar el perfil del alumno que nosotros habíamos imaginado, diseñado. Estos principios contienen no solo una lectura de la realidad que se había hecho, sino también de la concepción que nosotros teníamos del tipo de sociedad que queríamos construir. Y a partir de eso surgen los cursos. Y ahí tenemos los cursos que se planteó desde la experiencia del Colegio Aplicación. 4 grandes áreas. Había un curso que tenía un grupo de cursos que tenían que ver con la relación personal, y ahí aparecían formación en valores, filosofía para niños, educación corporal y emocional, las danzas, la música, el teatro. Y luego había otra dimensión que era buscar la relación hombre-naturaleza, y aparecía la dimensión natural, y aparecían en primaria los cursos como ciencias naturales, aparecían cursos como ciencias recreativas. Las ciencias recreativas lo que buscaba era desarrollar, despertar la curiosidad, la actitud científica de los niños, el gusto por la ciencia, y era un curso donde se enseñaba ciencia a partir de elementos recreativos, a partir de elementos lúdicos. Y en la parte instrumental aparecía el curso de lógico-matemático, aparecía el curso de ajedrez y pensamiento estratégico. Estamos en el año 2000, y hago mención a esto porque en los últimos años, bueno, los últimos meses, hay una discusión de incorporar el curso de ajedrez a la currícula nacional. Nosotros desde el 2000 ya habíamos planteado ese curso, no para enseñar a jugar ajedrez solamente, ni preparar ajedrecistas, sino el curso de ajedrez era visto como un medio para desarrollar el pensamiento estratégico. Y entonces ajedrez aparecía como un curso de nuestro plan de estudios, la matemática, la computación, la oratoria, etc. Y en secundaria, igual, aparecían cursos como geohistoria, economía, gestión de procesos productivos y empresariales, formación en valores, educación corporal y emocional. Aparecía biología, química, física, botánica, zoología, anatomía, aritmética, álgebra, etc. Entonces, esa construcción, ese surgimiento de este plan de estudio, de los cursos, era atravesado por estos principios. O sea, los principios que había manifestado anteriormente se constituían en el eje de la propuesta pedagógica. Estos principios eran, por ejemplo, identidad cultural, creatividad, investigación, actividad lúdica, educación ambiental, etcétera, etcétera. Esos aparecían en todos los cursos. O sea, dieron origen a estos cursos, pero a la vez se convertían en elementos transversales de todos estos cursos. O sea, en el curso de geohistoria se trabajaba identidad cultural, se trabajaba pensamiento estratégico, se trabajaba investigación, ¿no? Se trabajaba creatividad. En matemática también, o sea, la matemática era, los contenidos curriculares respondían a los principios de identidad cultural, es decir, por ejemplo, bajo un enfoque de resolución de problemas, los problemas matemáticos tenían que aterrizar en algún momento con elementos locales, con problemas culturales nuestros, ¿no? Igual, o sea, se construía como un eje transversal en los principios. Esa propuesta que nosotros construimos dio origen incluso a que amigos del Ministerio de Educación vengan y recojan nuestra experiencia. Entonces, esta experiencia que se fue construyendo a partir del año 2000, requería ser sistematizada. Entonces, se había trazado y se había desarrollado un proceso de construcción curricular distinto, alternativo al que desarrollaba el Ministerio de Educación. O sea, no solo era un plan de estudios diferente, sino que la forma como se construyó esa propuesta pedagógica, la teoría que tenía detrás ese modelo, pero también la metodología, los pasos de cómo empiezan a surgir los cursos, de cómo construir los contenidos curriculares, de cómo secuenciar los propósitos formativos, de cómo secuenciar los contenidos,
de qué características metodológicas debería tener cada curso, se constituyó en todo una operativización curricular, un diseño curricular alternativo. Es decir, ya no solo era el producto final, ya no solo era la propuesta final, sino el proceso en sí se constituyó también en un proceso alternativo, alternativo a cómo se construía el currículo en el Perú. Esa experiencia, que desde nuestro punto de vista es una experiencia muy rica, empezó a sistematizarse. Y ahí aparece el programa de complementación académica docente. Bueno, no es que aparece, ya existía el programa de complementación académica docente, que era un programa que la facultad desarrollaba y estaba dirigido para los egresados de los institutos pedagógicos, es decir, para los profesores titulados, tenían título pedagógico, pero que estudiaban en nuestra facultad para obtener el bachillerato. En ese momento, bueno, para contextualizar, en el Perú los profesores surgen de las facultades de educación y de los institutos pedagógicos. En aquel entonces, los docentes que surgen de los institutos pedagógicos solo tienen el título profesional, pero no tienen el bachillerato. O sea, si ellos quieren hacer un estudio de maestría o un posgrado, tenían que estudiar en la universidad y ahí aparecía el PECAT. Y entonces, dentro del PECAT existía un curso que era teoría y diseño curricular. Entonces, esos programas tenían sus textos también autoinstructivos, su material didáctico, y ahí se nos brindó la oportunidad de elaborar un texto ligado a diseño y teoría curricular. Y entonces con Milton conversando qué mejor espacio para sistematizar todo el proceso de construcción de la propuesta pedagógica. O sea, porque el currículo nosotros lo entendemos como un proyecto cultural que tiene detrás de sí una concepción pedagógica, una concepción social, una concepción antropológica. Y todo ese proceso se plasmó en este libro de teoría y diseño curricular, que sin pretender ser una receta para elaborar currículos, sí pretendía ser una guía y una fuente de motivación para los profesores inicialmente que estudiaban en este programa a nivel nacional para tener una herramienta pedagógica, una herramienta en este caso curricular, de cómo podrían generar ellos desde su propia realidad modelos pedagógicos alternativos. Eso entonces, todo este proceso de construcción curricular, más la teoría, es lo que se sistematiza en este libro, que el detalle de cómo está organizado, las partes, las concreciones curriculares, Milton es el que va a desarrollar cómo está construido este texto. Milton. Gracias, Carlos. Antonio, ¿me indicas el lapso que corresponde? Sí, maestro. Bien, estamos todavía dentro del espacio. Tenemos aproximadamente unos 15 minutos para poder desarrollar la otra parte de la presentación. Ya, tú me indicas el tiempo, ¿sí? Listo, maestro. Ya. Bien, en el contexto que ha señalado Carlos, que es la experiencia en realidad realizada del Colegio de Aplicación, surge este libro con este título, Teoría y Diseño Curricular, Guía Metodológica para la Construcción de Propuestas Curriculares desde la Escuela. Se publicó el año 2007 en Lambayeque, con el Fondo Editorial FACSE y el Programa de Complementación Académica Docente. Tiene 234 páginas. En relación con el libro, viéndolo como una construcción cultural en general y una construcción institucional en el contexto de nuestra facultad, voy a precisar algunos puntos que considero son oportunos y pertinentes para entender el libro como voz y como propuesta de trabajo institucional. El primero es ver el texto, el libro, como intertexto. El segundo punto es verlo como género discursivo.
y el tercero como tipología explicativa que cubre los espacios de su desarrollo temático, es decir, de su contenido y del estilo, del lenguaje, de la expresión, de las maneras como están expuestas las ideas, los contenidos, los temas. En este caso voy a manejar FACSE. Cuando hable de FACSE me voy a referir a la Facultad de Ciencias Histórico-Sociales y Educación. Cuando diga PECAC, al Programa de Complementación Académica Docente, cuyo sentido y líneas ha señalado muy bien Carlos. Y cuando diga CEAP, es el Centro Educativo de Aplicación Privado Pedro Ruiz Gallo. En primer lugar, el texto como intertexto. ¿A qué nos referimos esto más allá de una precisión teórica en el contexto de nuestra facultad? En el año 2001, en enero de 2001 y en marzo del 2002, se publicaron 2 boletines pedagógicos en la FACSE. Por encargo de la gestión de ese entonces, preocupada en articular en un modelo, en una forma de gestión académica, todos los procesos educativos que se daban en la FACSE, más allá de los estudios regulares, habían otros procesos formativos, entre ellos la formación básica en el colegio de aplicación, los estudios continuos, los estudios idiomáticos, la complementación académica, los estudios mixtos, la segunda especialidad, las maestrías, los posgrados. Entonces se dio lugar a un boletín pedagógico donde se exponía las ideas iniciales de cómo podían converger todos estos programas en una propuesta macro educativa. Los lineamientos de esta actividad reflexiva que involucraba el conjunto de quienes formamos parte de educación, se expresaron en este boletín pedagógico del enero del 2001. Y en el boletín de marzo del 2002 se abordó propiamente ya los productos curriculares de ciencias de la comunicación y de educación en todas sus especialidades. ¿A qué me refiero entonces con intertexto? A que por ejemplo, en la página 7 de este boletín del 2001, aparece ya una idea de cómo se configuraría el espacio de estos programas y de estos procesos formativos que desarrollaba la FACSE. Y ahí están señalados, uno, en educación básica, el Centro Educativo de Aplicación, y en educación superior universitaria a nivel de pregrado, en la modalidad de estudios complementarios, el PECAP. Entonces, aparecían ahí en esta configuración. Aún más, la segunda especialidad, la maestría, doctorado, LEN, idiomas extranjeros, cómo todo esto podía articularse en una sola mirada que permita hablar de una propuesta formativa FACSE. Entonces, este boletín expresaba un lineamiento formativo, una concepción, una idea, una línea de trabajo propio de una gestión pedagógica. Y lo expuesto en este boletín se concreta el 2007, 6 años después, en un instrumento formativo ya para la acción didáctica dentro del PECAC, dentro de los estudios complementarios, y se expresa en este libro. De manera que entre teoría y diseño curricular como libro del PECAC, con la propuesta del colegio como contenido, se relaciona intertextualmente con el lineamiento formativo expuesto en el boletín pedagógico. Entonces se establece ahí entre estos textos una relación dialógica, en que teoría y diseño curricular, además de la experiencia del colegio, tenía en el contexto de la institución FACSE una percepción de cómo deberían articularse los procesos en educación, los procesos formativos en la carrera de educación. Entonces el boletín ya es, digamos, un poco la fuente de idea que también alimentaba, digamos, el libro de teoría y diseño curricular, y el libro de teoría y diseño curricular en una de sus líneas concretaba un lineamiento formativo. Entonces a esto me refiero con relación intertextual, en relación con el libro Teoría y Diseño Curricular. De esta manera quedaba estructurada una relación inclusiva en donde el colegio, el CEAP, que trabajaba la formación básica primaria y secundaria,
convertía su experiencia formativa propia, la convertía en un contenido formativo propio dentro del PECAC, que era formación pedagógica universitaria. Y es decir, los participantes del PECAC, que eran profesores, tenían en la propuesta del colegio una alternativa de asimilar, extender, socializar y darle vida a la propuesta del colegio, que era en realidad una propuesta FACSE. De esta manera se articulaba SEAC y PECAC, que no hacía otra cosa que relacionar esto que está abajo señalado en recuadros rojos, esto que en el 2001 ya se había trazado, empezaba a concretarse propiamente aquí en esta relación, cuando el contenido de un libro del PECAC era la propuesta, la experiencia formativa curricular del colegio. Entonces, en el índice del libro hay una nota, se escribe un agradecimiento y una dedicatoria antes de entrar a los contenidos del libro en el índice, y una reflexión preliminar. Precisamente estas ideas que estoy diciendo dentro de relaciones de intertextualidad se expresan aquí, ¿no? En el agradecimiento y dedicatoria, que son 4 párrafos que están en el libro, ahí en el primer párrafo, luego de agradecer a Julia Elisa González, Agustín Rodas Malca y Rafael García Caballero, en ese entonces integrantes del comité directivo del PECAC, nosotros decimos que agradecemos por hacer posible que en los ámbitos educativos del PECAC circule un libro que expone resultados de reflexiones y sistematizaciones emanadas de los propios espacios pedagógicos de la FACSE. En este caso, las experiencias curriculares del SEAC y la aplicación de la FACSE. En el segundo párrafo decimos, con esto se pretende convertir en hecho real las siempre exigidas interrelaciones que deben establecerse entre los distintos programas de extensión pedagógica que desarrolla la FACSE. A través de estos vínculos pedagógicos internos, la FACSE tiende líneas dialógicas y participativas en su tránsito hacia la construcción de una cultura de innovación pedagógica, una idea que señaló Carlos en la propuesta del colegio, y en pos de un liderazgo de vanguardia en la educación local, regional y nacional, que era lo que se discutía en el escenario de estos años en FACSE. En el tercer párrafo decimos en este texto, teniendo como línea de mira la innovación, el SEAC, que son estudios básicos, y el PECAC, que son estudios superiores complementarios, establecen y fortalecen sus vínculos académicos. Entonces, teoría y diseño curricular está dedicado a los profesores del colegio, esa es la dedicatoria. Pero esto es, entonces en este texto que está aquí, está de alguna manera también expuesta la intencionalidad, el espíritu, lo que anima es este texto. En la reflexión preliminar que también se incluye ahí en el libro, también nosotros declaramos esto, que el crecimiento en cobertura de la FACSE está llamado a corresponderse con un proceso de desarrollo en innovación pedagógica. Y esta innovación, a partir de la propia reflexión y acción institucional, marcará la pauta de liderazgo de la FACSE como agente de institucionalidad universitaria. Y aquí decimos que la innovación educativa se construye con propuestas, es decir, no hay innovación si no hay propuestas, a través de maneras de aportes alternos y diferentes para conceptuar, organizar e intervenir en los procesos pedagógicos. Propuestas que en tanto planteamiento, expuestos a la discusión y la polémica constructiva, satisfagan el espíritu dialógico y propositivo que anima la praxis universitaria. Y decimos que estas propuestas solo pueden emerger desde los espacios que no han declinado en su afán de priorizar el sentido académico en el campo educativo. Y uno de esos espacios, en el contexto de la FACSE, era precisamente el SEAP, el Colegio de Aplicación, cuya labor en educación básica, primaria y secundaria en un lapso de 8 años hasta ese entonces, le han permitido sentar bases y planes de propuestas curriculares. La sistematización que hacemos en el libro corresponde a los lapsos 2000, 2002, 2003, 2004 y 2006, 2007. En este lapso asumí la función de coordinador académico o de subdirector académico del colegio.
En estos tramos se realizó y se realiza esta sistematización que traza los vínculos entre SEAT y PECAC, ¿no? La materialización en este texto de una idea que en el Boletín Pedagógico del 2001 ya se había expuesto. Ahora, en este marco de intertextualidad, este libro como género discursivo, es decir, qué función comunicativa, social asumía en el contexto de los procesos formativos universitarios de la FACSE. Y para ello voy a utilizar la nominación, lo que está en el título y en los subtítulos y en los detalles del libro. Eso que está ahí en recuadro, porque a partir de esos datos, nosotros podemos decir que en el libro hay dos sectores. El primer sector es el del PECAC, donde teoría y diseño curricular es una asignatura de su plan de estudios, que debe ser programada y cursada. Y en el otro plano, la experiencia del colegio de aplicación. Por eso ahí ponemos, es un texto basado en el registro y sistematización de la experiencia curricular del SEA. Entonces, aquí estos dos ejes, estas dos entradas se unen y dan lugar a una guía metodológica, en el sentido de que nosotros no buscábamos hacer de un curso teórico y tecnológico en abstracto, sino teoría y tecnología curricular se trabajen desde la experiencia del colegio, y para ello el tipo de texto que se tenía que generar era una guía metodológica de construcción de propuestas curriculares, una guía que se adscribe a lo que se llaman géneros discursivos, procedimentales, instructivos o prescriptivos, a donde pertenecen los manuales, las recetas, los reglamentos, las normas y todo lo que es trabajo docente. Es decir, son libros que van a centrarse en el cómo se hacen las cosas, cómo se realizan. Es decir, cómo se construye una propuesta curricular desde el trabajo de la escuela. Esta idea ya la desarrollamos en la presentación del libro. En la presentación del libro decimos esto, ¿no? Que el propósito de teoría y diseño curricular consiste en dar respuesta a una necesidad docente específica. ¿Cómo? Construir una propuesta curricular en una institución educativa básica. ¿Cómo el profesor peruano puede asimilar y dominar una metodología curricular coherente y sencilla y sustentada que le permita formular propuestas curriculares alternas en las instituciones educativas donde labora? ¿Cómo aprender, dominar y sistematizar las líneas de construcción de un proyecto curricular desde la propia experiencia institucional? En el sentido que este libro lo que proponía era cómo acceder al proyecto curricular de la institución. Y en el segundo párrafo trazamos una diferencia entre diversificar y construir. Diversificar, que era la opción oficial, era un plan mayor, se va adecuando a los distintos contextos, diversificación curricular, pero no deja de ser jerárquico. En cambio, nuestra opción era más horizontal, ir por el concepto de construcción, es ir de abajo hacia arriba, es decir, de manera horizontal, de manera participativa, donde los docentes interactúan para construir reflexivamente y activamente un plan curricular gestado desde abajo. Entonces, la institución como agente protagónico que construye su propia manera de pensar y hacer educación. Por eso el libro dice ahí en su página, en su identificación, dice guía metodológica para la construcción de propuestas curriculares, es decir, desde el trabajo de base como comunidad pedagógica. Esa era la idea del libro. Entonces el libro es procedimental, por eso es guía, es orientar una ruta de construcción curricular, pero no como receta, sino reflexivamente, críticamente, con todos los principios que ha señalado Carlos deberían formalizarse en esta propuesta. Y el tercer punto, como tipología explicativa, es en la modalidad, o sea, bajo qué modalidad tendría que escribirse una guía metodológica y la que le corresponde, según los cánones, digamos, de las construcciones textuales, son las modalidades explicativas. Y en estas modalidades explicativas, el libro tenía una parte de teoría curricular que le correspondió a Carlos y otra parte de diseño curricular que me correspondió. Entonces, en cada uno, en la primera parte había una unidad didáctica dedicada a cómo se van reflexionando sobre las concepciones y fuentes del currículum, y en la otra parte, la construcción curricular central dividida en 12 bloques temáticos, ¿no? 12 bloques temáticos, pero en cada uno, dado que había un desarrollo explicativo,
este desarrollo temático implicaba actividades de aplicación, autoevaluaciones, referencias bibliográficas que orientaban, un mapa de objetivos, contenidos y esquemas, iban desarrollando el texto, ¿no? Aquí está la otra parte de la unidad de diseño curricular, aquí está. Cada uno de esos bloques, que va hasta el número 12, señalaba una etapa de construcción con sus respectivas actividades de aplicación y todo recogiendo la experiencia, digamos, del colegio de aplicación. Luego se agregó una construcción curricular complementaria, dado que el colegio tenía no solamente procesos, sino también algunos productos que hasta el 2007, digamos, ya se consolidaron en equipos de trabajo por áreas. En este apareció filosofía para niños, por ejemplo, en primaria, cursos, digamos, que fueron apareciendo también como alternativos. Ahí aparecieron que los productos, o sea, como un modelo pedagógico, como está, una propuesta de programación anual, una propuesta de programa de unidad, también se anexaron ahí en esta construcción complementaria, y luego un conjunto de anexos de textos para la lectura metodológica y disciplinar con temas curriculares, ¿no? Entonces, ese es el texto y su objetivo general, como se declara en la presentación, fue, ahí está, explicar y validar el proceso metodológico de construcción de propuestas curriculares institucionales, estableciendo relaciones coherentes entre teoría y diseño curricular para los objetivos del PCAC. Entonces, cada palabra que está aquí en este objetivo tiene un sentido, o sea, tiene un sentido. Explicar, proceso metodológico, construcción, propuesta curricular, institucional, todo eso recoge ya e instrumenta, digamos, bajo la forma de libro y a ser socializado a nivel nacional, porque el PCA era en cobertura nacional. Entonces se tenía una oportunidad para que el libro, la propuesta del colegio, se socialice y circule y se convierta en tema de trabajo en todos estos espacios. Bueno, ahí hay algunos detalles del texto. Los esquemas, dada la función explicativa de guía, los esquemas acompañaban a un lenguaje divulgativo, ordenado, revisado en cada uno de sus aspectos, que recoja la experiencia propia que se habían dado en el colegio en esos tiempos, y un conjunto de actividades también que permitan a los profesores tener instrumentos de trabajo para que podían ser replicados en sus propias instituciones educativas, de acuerdo a los docentes participantes en esta experiencia. Bien, este es un libro, para nuestro entender, que divulga, porque pone en lenguaje coloquial la propuesta del colegio, del PCAC, de la FACSE, de la Pedro Ruiz Gallo, extiende y posiciona una experiencia educativa básica institucional propia dentro de un proceso formativo pedagógico universitario pregraduado, el PCAP, en una línea de instrumentación, y es un texto, de una concepción educativa integradora en el contexto de gestión académica de la FACSE, las ideas que se expusieron en el boletín del 2001. Bien, muchas gracias. Bien, entonces ha sido la participación del doctor Carlos Vázquez Crisanto y el magíster Milton Manayay Tafur. Ellos, en este caso, nos han presentado una experiencia formativa basada en el centro, en el CEAP, Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Está fundada en dimensiones afectivas, cognitivas, valorativas, ¿no? En principios como la identidad cultural, la investigación, la creatividad, en este caso el pensamiento estratégico, como propuestas para, en este caso, desarrollarse en las escuelas. Fui parte de esa experiencia y soy testigo que muchas de esas estrategias se han plasmado en algunas escuelas y han sido tomadas por docentes. Precisamente el libro y tiene ciertos instrumentos que permiten realizar estas adaptaciones en las escuelas y fue una experiencia muy positiva, ¿no? Esperemos que con el paso del desarrollo y el crecimiento también de nuestra universidad, la mejora de su infraestructura, esta experiencia pueda retomarse y continuar, porque fue una experiencia grata, con buenos resultados y sobre todo con profesionales que formaron parte también de
del proceso formativo de esta escuela, estudiantes que hoy son profesionales y que anhelan mucho su centro educativo como parte del proceso formativo de la educación, en este caso nuestra alma mater. Entonces, agradecerles a ambos docentes por la presentación de esta experiencia formativa, invitarlos a que lean, en este caso, esta propuesta curricular, ¿no? Donde, como dice el magíster Milton Manayay Tafur, ¿no? No es solamente la teoría, sino ya la teoría aterrizada en experiencias propias que se fundan lógicamente ya en trabajos que se han realizado con un conjunto de profesionales que hoy en este caso lideran en otras escuelas y han, digamos, desarrollado a partir del ejercicio docente de nuestra escuela sus propias estrategias y trabajos metodológicos. Gracias por la presentación de esta propuesta. Un fuerte abrazo para ustedes, para mis maestros a la distancia, y bueno, ha sido grato poder participar de la presentación de su trabajo. Gracias. Buenas noches.